7 de la tarde en punto. Bienvenidos a la mesa de análisis de los noticieristas. Les saluda Luz Irene Maldonado en nombre del titular de este espacio, Luis Alberto Díaz. Saludo a mis compañeros. Javier Cabrera, muy buenas tardes. Muy buenas tardes al auditorio. Milton Rojo, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Y Francisco Arismendi, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Sinaloa. Imposible no hablar del Mundial, compañeros, de esta Copa del Mundo 2026, pero también, además del triunfo que nos regaló México en este primer encuentro contra Sudáfrica, el cual pues yo creo todos disfrutamos, todos celebramos. México se paralizó por estas 2 horas o incluso antes, con todo este protocolo, ¿no?, de la inauguración, el show musical, etcétera. Hubo también pues algunas manifestaciones, como era de esperarse, en la Ciudad de México, y tal fue el caso de los desaparecidos y de manera específica de un grupo de Sinaloa. El día de hoy estuvieron presentes integrantes del colectivo Por las Voces Sin Justicia de Mazatlán en el viaducto de la Ciudad de México, donde colocaron una lona con fotografías de personas desaparecidas de Sinaloa junto a las de miles de víctimas de otros estados del país, esto con el objetivo de exigir avances en las investigaciones y recordar que la crisis de desapariciones continúa en medio de las celebraciones por el Mundial 2026, del que México pues es una de las sedes, como todos sabemos. La imagen llevaba un mensaje contundente: insistir en el hecho de que mientras el país centra su atención en los estadios, las elecciones y la fiesta futbolera, decenas de rostros observaban desde una enorme lona colocada en una de las vialidades más transitadas de la capital mexicana, rostros de personas que siguen sin regresar a casa. El mensaje era el siguiente: la pelota regresa a casa, nuestros desaparecidos cuando. Una frase yo creo que sin duda es muy fuerte y sobre todo pues golpea a cientos, miles de familias que están atravesando por esta situación, que tienen a un familiar desaparecido, no únicamente en Sinaloa, sino en todo el país. Javier, tus comentarios. Sí, sin duda, yo creo que las activistas de todo el país hacen un gran reclamo, no solamente a la autoridad competente, sino a la sociedad en su conjunto, de que estamos normalizando esta situación que se ha ido presentando desde hace ya bastante tiempo y que se ha ido incrementando hoy bajo la argumentación del estallamiento de la violencia y las confrontaciones de los grupos delictivos. Cada día conocemos de nuevos casos de personas que desaparecen en forma misteriosa y que la autoridad solamente recibe la denuncia, publica la ficha de búsqueda, sea hombre, sea mujer o incluso de menores de edad, y a veces cuando son localizados, pues lo único que se da a conocer es su localización, se dice que está sano y salvo y se acabó la situación. Parece ser que se cierran los expedientes porque no se investiga qué le sucedió, quién lo retuvo, dónde se encontraban, y también cuando son localizados los cuerpos en fosas clandestinas o a cielo abierto, pues hacen los trabajos de genética forense, se logra su identificación, se regresa los restos a la familia, se le da sepultura y se sepulta el expediente. Aquí, como diciendo, aquí no sucedió nada. Y ya estamos viendo que con el paso del tiempo el número de colectivos de búsqueda se han multiplicado en todo el país. Cada día son más hombres, mujeres y jóvenes que se están uniendo a la búsqueda de sus seres queridos. Muy pocos casos sabemos que han sido localizados con vida en algunos otros estados de la República o son localizados en los servicios médicos forenses. Y ese es otro reclamo también de las madres buscadoras, la lentitud con que trabajan las autoridades judiciales para poder identificar a alguien, y las familias les reclaman diciendo que han ido varias ocasiones al servicio médico forense y a los años o a los meses pues les notifica que efectivamente ahí estaba su cuerpo. Este mensaje de hoy que se quiere hacer patente en todo el mundo, bueno, ahí estuvo presente. Por fortuna no hubo más incidentes muy graves. Incluso Omar García Harfuch hace unos momentos subió a su cuenta de Twitter donde les está agradeciendo a todas las fuerzas policíacas que intervinieron en este magno operativo. Fue un despliegue
bastante alto de elementos de todas las corporaciones y que se portaron, dicen ellos, a la altura. Lograron contener y evitar que hubiera una especie de boicot en el Estadio Azteca o que pudiera presentarse actos de violencia. Por fortuna, bueno, las manifestaciones ahí están de maestros, y este caso de las madres con hijos desaparecidos, que nuevamente vuelve a cobrar bastante fuerza. Y pues lo que vimos hoy nuevamente de estos influencers, hay dos versiones. La oficial es que llegaron a un punto de revisión en el vehículo. Es el argumento. Ese es el documento oficial que dice. Y otro es que lo rescataron, junto con otras personas que estaban privadas de su libertad. ¿Dónde los rescataron? No se sabe. ¿Quién los tenía? ¿Por qué los tenían? Y entonces todo esto, pues hay un reclamo generalizado de las familias, pues de que se diga dónde están sus seres queridos. Más que un 11 ideal como normalmente se usa, ¿no? Esto en el fútbol, podemos observar, si producción nos puede proyectar la imagen de esta lona que se colocó allá en la Ciudad de México de los desaparecidos. Al fondo podemos observar, Milton, pues obviamente la cancha, ¿no? La cancha de fútbol, están a sus extremos las porterías, ahí la tenemos en pantalla, con esta frase de la pelota regresa a casa, nuestros desaparecidos, ¿cuándo? Y bueno, vemos en medio de la cancha, pues cada una de las fotografías de estos desaparecidos del estado de Sinaloa y bueno, también de algunas otras entidades de la República, pero es parte de esta dura manifestación que se llevó el día de hoy allá en la Ciudad de México, Milton. Sí, porque es parte de, no solo de visibilizar el problema del país, el problema está visibilizado, es internacionalizar esta visibilización, o sea, vean lo que está pasando en nuestro país. Entonces, recuerdo que hace unos meses, ya ves que en Jalisco, en Guadalajara y parte de Zapopan, por todas las avenidas principales están pegadas las fotos de desaparecidos. Pues el gobierno naranja, del Movimiento Ciudadano, ¿qué quería? Quitar. O sea, borrar la memoria de lo que está sucediendo. Entonces, ¿qué dijeron los colectivos? Espérate. Entonces, al final, creo que lo leí en una no sé si era una manto, si lo dejó una madre buscadora. Si el mundo está viendo a México, entonces que también vea a nuestros desaparecidos. O sea, fue como un clamor así, pues, o sea. ¿Y qué tratan los colectivos? O sea, con justa razón. Primero, internacionalizar el problema. O sea, decir, hey, hay una crisis aquí, de derechos humanos, como le quieran llamar. Y bueno, hay un contraste también entre la fiesta y el dolor. O sea, la raza queda bien contenta, vamos al Estadio Ciudad de México, ahora se dice así. Y los otros son la gente que está dolida, que está protestando. ¿Por qué está protestando? Porque cuestiona las prioridades del Estado. Para esto sí hay Guardia Nacional. O sea, para esto y para cuando yo voy a buscar a mi hijo, no hay Guardia Nacional, no hay ejército, no hay nada. O sea, Estado mexicano, para esto sí das recurso, para esto sí das dinero, para esto sí das guardias, y a mí no. O sea, a mí me dejas a un lado. Y empieza esta confrontación por la narrativa nacional, de que no, los goles, la selección, sí, pero también hay desaparecidos. Vean lo del Estadio Akron hace unos meses, que encontraron fosas cerca del estadio de Guadalajara. Entonces, al final del día, son contrastes lo que se están viendo, y cada vez los contrastes son más fuertes en esta fiesta mundialista. Francisco, tus comentarios. Bueno, desde ayer o anteayer, en lo que arrancaba el Mundial, los enviados de los diferentes medios internacionales, de las agencias de información, se dieron a la tarea de eso, de estar divulgando cómo habían llegado a una capital, hacia la Ciudad de México, pero amurallada por todos lados, con un despliegue tremendo de policías de todos los calibres, militares, qué sé yo. Y esa fue la información y los roces que empezaron a tener desde ayer algunos de los manifestantes, y inclusive en el área ahí del centro histórico cercano al Zócalo,
pues los comerciantes se confrontaron con los maestros de la coordinadora, porque les dijeron, oigan, pues por culpa de ustedes hay esto, no vendemos, los accesos al Zócalo estaban restringidos, pero finalmente hoy, y lo advertimos temprano, iba a haber roces a fuerzas, porque bueno, los muros de contención se iban a tener que enfrentar de una manera u otra manifestantes que querían pues llegar hasta la sede del Estadio Azteca, llámese como se llama, la gente lo conoce como Estadio Azteca, Ciudad de México, donde pusieron un margen de la milla, porque la doña FIFA todo no lo mide en kilómetros, ellos son internacionales, dijeron a una milla, a eso donde más debe de establecerse, que el que no viva por el rumbo, que compruebe que vive por el rumbo, que no lleve su boleto, etcétera, etcétera, no pasa. Y aún así, pues ya sabemos. ¿Qué es lo que tenemos ahora en el escenario? De una manera u otra, pues el mundial es el mundial. En el caso de México, pues bueno, la efervescencia por el triunfo de la selección está fuera de duda, pero también se está mostrando a través de los diferentes enviados internacionales de medios de comunicación, se está mostrando a lo mejor un rostro de este México que lo conocían a través nada más de las noticias que se enviaban con los corresponsales de aquí, ahora lo están enviando en vivo y a todo color, y efectivamente quienes están ahí, por ejemplo, con familiares desaparecidos, dicen, a ver, ¿y por qué no hacen un esfuerzo por nosotros? Y sobre todo, por evitar que siga aumentando diariamente, por bastante número, por cierto, el número de desaparecidos. Al menos un servidor no se explica cómo hasta la fecha, una de las principales demandas de las madres buscadoras es que quieren el acompañamiento permanente de las diversas autoridades cuando van en búsqueda de donde ellas sospechan o les informaron que pueden estar restos de sus seres queridos. No entiendo yo al gobierno federal, menos al gobierno estatal, los gobiernos estatales, que no hacen nada para eso. ¿Y eso en qué ha terminado? En que muchas de las líderes de esos grupos de búsqueda pues han sido asesinadas. En Sinaloa, en otros lados, aquella señora de Lota, me acuerdo yo, en fin, en Sonora, entonces en Guanajuato, recientemente hubo un hecho donde asesinaron a una señora junto con su hija por andar buscando a un hijo. En fin, creo que de una manera u otra, todo esto que estamos ahorita abordando ya le dio la vuelta al mundo, pero ahora mucho más de cerca. Con justa razón, este tipo de manifestaciones que hacen los integrantes de estos diversos colectivos, porque bien lo menciona Francisco, únicamente lo que piden es acompañamiento, inclusive en algunos casos solicitan algunas herramientas o equipo para hacer sus rastreos, ¿no? En las zonas donde les dicen que hay o que puede haber algunas fosas o que pueden encontrar restos humanos. Sin embargo, pues las autoridades, aunque algunas dicen que sí hay este acompañamiento, que sí está la compra de este equipo especializado para hacer todas estas actividades, pues la queja continúa, es constante, y si bien quizás sí, quizás no, las actividades de búsqueda en a lo mejor terrenos baldíos o en zonas un poco alejadas no es diario, o a lo mejor sí, como lo mencionó ahorita, pues es justo, yo creo, para todas estas miles de familias que el gobierno destine el suficiente recurso, ¿no? Si ya falló en la protección a los ciudadanos, pues lo justo es que garantice el acompañamiento completo ante la búsqueda de sus familiares, Javier. Sí, lo que se quieren ellos es la localización, ya ni siquiera que haya justicia y la castigo para los presuntos responsables. Es recuperar sus cuerpos, que a veces se recuperan los cuerpos y se tarda mucho en poder identificarlos. Ese es otro asunto, y también habrá que entender que las fiscalías en el país pues se han quedado muy rezagadas. No hay los recursos económicos suficientes para tener nuevas tecnologías, más personal, más instalaciones para resguardar cuerpos. Hay que recordar el escándalo en Jalisco, que los tenían en cajas refrigeradas en la calle. Sinaloa también se ha documentado en donde los tienen. Aquí normalmente los mandan a casas funerarias donde no está el servicio médico forense para hacer todos los trabajos ahí en las casas funerarias bajo convenios que se tiene
con el Estado. Sin embargo, bueno, el trabajo no es nada sencillo, cuesta mucho dinero, pero el deseo que se tiene es que este delito no siga creciendo. Y lo que vemos es que cada día hay más. ¿Por qué? El problema de la impunidad. Y bueno, en este mundial también pues hubo bastantes gritos en coro en contra de Morena. Bastante fuerte estuvo coreando que fuera Morena. A pesar que normalmente los medios pues no divulgaron tanto, bueno, pero sí se alcanzan a escuchar, y hay ya más videos hoy de gente que estuvo ahí, que tomaron videos también de esto. Te habla de una irritación y de una molestia hacia la forma como se está gobernando, sobre todo que tiene que ver con dos temas vitales: el problema de la inseguridad y el problema económico que está golpeando muy fuerte a nuestro país, que tenemos graves problemas, que no tenemos crecimiento, no hay fuentes de empleo, hay la federación gravemente endeudada, y bueno, no vemos una salida ni políticas públicas que nos puedan dar esperanza que la situación pueda cambiar en corto plazo. Milton. Uno de los artistas, de la gente del medio, del espectáculo, que entrevistaron y que se volvió viral, fue este actor Memo Villegas, el teniente Harina, el de ay papaya de Celaya, Papantla, tus hijos vuelan, ¿no? Entonces él habla, dice, es que estamos viendo los contrastes. O sea, si esta gente llega al estadio y logra parar el juego, porque esto puede pasar, dice, o sea, eso puede pasar. Yo voy a decir, bueno, es que en México está pasando algo, y voy a estar del lado de la gente. O sea, no puedo decir, o sea, mira, hicieron esto. Lo que pasa es que estamos viendo esto porque algo está pasando en nuestro país, y pues véanlo, o sea, hay protestas. Entonces, y esto pues se volvió viral, ¿no? Entonces, en cuanto a lo que es la crisis de los desaparecidos, forma parte ya de la identidad pública, de la agenda pública, y ahora está buscando subirse al tema internacional. ¿Por qué? Porque se busca que se reconozca esta parte, esta crisis humanitaria que hay, pero por alguna razón el Estado mexicano dice no. O sea, y esa es la paradoja. Soy muy bueno para organizarte un mundial de volada. Claro, con problemas y todo, pero somos muy buenos. Ya llevamos 3. Pero es la segunda vez que se me pierden a mí los ciudadanos, que se me desaparecen los ciudadanos y no los encuentro. La primera vez fui yo, Estado mexicano. La segunda vez, según el comité de la ONU, no es el Estado, pero es el crimen organizado con aquiescencia del Estado, ¿no? O sea, con permisibilidad, y esa palabrita no le gustó al régimen. Entonces, es parte de lo que está sucediendo ahorita, y bueno, o sea, y ve también en Ciudad de México, aparte de eso, lo que está pasando. El capitalino se siente excluido de esa fiesta. Sí. ¿Por qué? Porque ya se volvió élite, ¿no? Entonces, estamos viendo que todos los saldos, todos los contrastes sociales que está generando esta gran fiesta, y bueno, está brotando todo. Entonces, no lo pueden parar. Por eso vean cómo la presidenta se va a un fanfest de Morena. O sea, no era un fanfest de la FIFA, era un fanfest de Morena. Organizado por ellos. Y a mí, siempre que veo a los mandatarios, todos, PRI, PAN, PRO, todos, siempre cuando les toca una fiesta mundialista, son muy, ¿cómo te diré? Se les nota que no disfrutan, o sea, que no son futbolistas, que no es su ambiente, y fingen. O sea, lo fingió Fox, fingió Peña Nieto, los Calderón, y se diga, o sea, se les notaba que no eran futbolistas, y hoy no fue la excepción. Javier, Francisco, tus comentarios. Bueno, pues en torno a este tema de los desaparecidos, hay que recordar 2 casos fundamentales: cuando secuestran al hijo del poeta y ensayista Javier Sicilia. Sí. Y él hace una marcha desde Cuernavaca hasta la Ciudad de México, pues para demandar que se esclareciera ese hecho.
Y con esa presión, cuando menos, el gobierno federal, que en ese tiempo lo encabezaba Felipe Calderón, creó la ley de víctimas, que la verdad no sabemos si se esté aplicando. No, sí se aplica. A 15 años de distancia, recientemente don Javier Sicilia dijo que estamos peor que antes. Peor que antes. Luego, en el 2008, recordemos también el secuestro del joven Fernando Martí, de 14 años de edad, hijo del empresario don Alejandro Martí, que él ya falleció, por un grupo de secuestradores que siempre hubo la sospecha que eran policías federales. Y pues increíble, pero lo que muchas veces buscan los familiares de los desaparecidos es que los reciba el presidente de la República, cosa que han estado criticando mucho en estos gobiernos humanistas de Morena, donde el presidente López Obrador dijo que no, porque él no iba a arriesgar que le faltaran al respeto a la institución presidencial. Lo mismo está aplicando la presidenta Sheinbaum, pero el infinitamente criticado por quienes gobiernan ahorita México, que fue Felipe Calderón, él sí recibe con su gabinete de seguridad, entre otros, al señor Martí, y ahí es donde pasa la historia del señor Martí, cuando pues les dice de frente al presidente y a quienes encabezaban en ese momento las corporaciones policíacas: si no pueden, renuncien. Él muere a los 73 años de edad. ¿Por qué? Porque aunque tenía una excelente calidad de vida, creo que aquí lo vivimos en Sinaloa, cuando la Unión de Madres con Hijos Desaparecidos, como con esa pena, pues muchas de las madres y de los padres se les vino pues la vejez encima de una, y pues muchas víctimas de enfermedades por el impacto colateral de ese dolor e infierno que ha de ser de no saber dónde quedó un ser querido, pues tuvieron enfermedades que los llevaron a la tumba. Entonces, ahora, 15 años después, dice el señor Sicilia, estamos peor que antes, y no está hablando al aventón. Ahí están las cifras. ¿Qué es lo que han hecho en lo que va del año desde las mañaneras? Que han disminuido los delitos de alto impacto, pero ocultan que se ha incrementado las desapariciones. 7:22 p.m. Vamos a conclusiones. ¿Qué nos espera las primeras reacciones de la presidenta Claudia Sheinbaum el día de mañana ante, bueno, todo esto, que además del triunfo, que seguramente va a ser lo primero que se va a enaltecer en su conferencia, pues todo lo que ha englobado al arranque de la Copa del Mundo, Javier? Yo creo que sin duda el haber obtenido el triunfo, que no hubo actos de violencia graves en el país, que se respetó, se va a decir, la libre expresión, que transitaron tranquilamente los manifestantes, aunque se usó todo un ejército para lograr contener cualquier acto de violencia, y es entendible ante los ojos del mundo decir que aquí no pasa nada. Y bueno, pues la euforia, hay que ver que se llegó a todos los rincones, hasta el Poder Legislativo Federal y local. Aquí incluso los diputados locales colocaron una pequeña cancha ahí de fútbol y demostraron sus habilidades con el balón. Algunos, bueno, pues salieron goleados, otros la fallaron gravemente, como le han fallado al país, pero es parte de la euforia por el fútbol mexicano. Y bueno, pues hay que recordar que Mocorito fue el único municipio en todo el estado que colocó una televisión, y que bueno, la gente ahí fue a observar el fútbol tranquilo. Va a haber eventos deportivos. Mazatlán está cerrando el malecón para la fiesta futbolera, le llaman, porque ahora no puedes usar ni siquiera el nombre del mundial, porque eso te llegan con un multón por usar derechos de autor. Para festejar, ahorita va a haber un gran festejo, dirían algunos, con las zambarinas, porque se merece ese 2-0. Milton, tus conclusiones. Bueno, yo creo que mañana la presidenta Sheinbaum va a andar de muy buen humor, como cuando mandó la carta a López Obrador aquella. Ya ven cómo salió aquel domingo, cómo sale el lunes ella, pues, muy contenta. O sea, mañana obviamente va a salir súper contenta, va a volver a exponer. Todo salió como se planeó, va a explicar por qué fue al FanFest de Morena, o sea, va
va a explicar todo eso y lo de las marchas y todo eso le va a dar muy poco margen, ¿no? Pero al final del día, pues estamos viendo algo que no se miraba. Yo le he preguntado a mis compañeros y algunas gentes de medios de México, si en el México 86, cuando, o sea, teníamos un año después, fue un año después del temblor, había este grado de protestas sociales, ¿no? Claro, es otra la vida, es otra la población, pero me decían no, o sea, tan beligerantes no. Sí había gritos, ¿no? De frijoles sí, goles no, o sea, por el costo de la vida, ¿no? Pero ahorita sí está muy fuerte, ¿no? Entonces ahorita, quieras o no, internacionalmente, y sobre todo los medios internacionales se están dando cuenta de las contradicciones, de los temas de desaparecidos, lo de los profes de la CENTE, el maíz, todo lo que se está dando, y quieras o no, el medio internacional, aunque sea de otra, del rubro deportivo, toma nota y se lleva esto de México. Claro, la gente es otro rollo, pero las protestas sociales y la internacionalización de este tema de la desaparición forzada, vamos a ver resultados después de esto. Sí, porque es la contraparte del color, ¿no? Que se vive a las afueras de las canchas o dentro de los estadios de fútbol. Este ambiente, pues, es esta contraparte de todos los problemas, las necesidades y carencias que se viven en este país. Tus conclusiones, Francisco. Y qué curioso, ¿no? Quienes hoy gobiernan México son los que antes impulsaban esta clase de marchas, de protestas. Inclusive hay una foto ahí del recuerdo donde en su momento acompañaban en una de las marchas a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Pero hoy que están del otro lado, pues actúan de manera diferente. Y yo no entiendo por qué se llega al poder desde, vamos a decir, los alcaldes, pues son los que pueden tener más contacto con los habitantes de un municipio y te diré. Pero los gobernadores, de repente, no sé a partir de qué sexenio, empezamos a ver que ya no recibían como antes en lo personal, en lo individual, o a grupos, campesinos, colonos, etcétera. No sé si me quedé anclado en los tiempos de Calderón, por ejemplo, de don Alfonso, a lo mejor un poco Toledo todavía, pero en la presidencia de la República únicamente se recibe a la élite del poder económico. Es raro que, por ejemplo, hay un momento donde los que luchan por el movimiento Ayotzinapa, el presidente López Obrador les dijo, los recibo pero sin el abogado. Sí. Bueno, pues era una situación, una condición, pues que se salía fuera del lugar, porque bueno, pues el abogado, pues es el que sabe de leyes, etcétera, que ahorita, por cierto, es de los brazos derechos del presidente del Poder Judicial del Bienestar. Entonces, pero hasta ahorita las madres han tocado una y otra vez, porque ellas tienen una circunstancia. Le apelan que en su condición de mujer pueda tener la presidenta un poco más de sensibilidad ante esos casos. ¿No? Sin embargo, pues no. Les contestan que para eso hay áreas especiales que las atiendan. Y digo yo, ¿se hacen algo con de repente recibirlas, escucharlas? Y bueno, y si se van a deshogar quienes no saben dónde quedaron sus familiares, pues cuando menos denle eso, que se desahoguen o algo, y si pueden solucionarles, apoyarles en todo lo que ellas están demandando y luchando, pues adelante. Es cuestión de tener voluntad, y ahí sí, el verdadero humanismo que tanto presumen, pero que en muchos casos tan dolorosos como en este caso de quienes tienen desaparecidos sus familiares, pues brillan por su ausencia. Gracias, Francisco. Esta noche es Cena Pancho. Esta noche es Cena Pancho. Llegó aquí la señora Marta Reyes Azueta, líder empresarial, una mujer que no se anda con rodeos y que ahorita nos va pues a decir cuál es la cruda realidad que está viviendo Sinaloa concretamente en medio de esta narcoguerra que ya casi llega a los 2 años, porque desde el mundo oficial si quieren seguir pintando que en Sinaloa todo es color de rosa. Inversión histórica, dijeron. Inversión histórica, ¿verdad? Sí, bueno, sí, ahorita nos va a aclarar aquí doña Marta. Y bueno, pues no ven la larga pesadilla de esta oscuridad
que es imposible pintarla de color rosa. Gracias, Francisco. Buenas Javier, noches, gracias. Sinaloa. Buenas noches, Loito. Milton, muchas gracias. Muchas gracias, muy buenas noches. Con esto cerramos. Soy Luz Irene Maldonado. Lo invitamos a que continúe con la programación de Vibra Radio y esta noche Cena Pancho. Le seguimos informando.